Muy bien. Recién ahora me va a dejar compartir la pantalla con la grabación. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces el capítulo 11 de Yoshua. Habíamos terminado de ver el capítulo 10. Vamos a ver el 11. Vamos a empezar a leerlo y hacer una introducción histórico-arqueológica un poco de las cuestiones que se van a ver aquí. Dice así: Y fue cuando oyó Yabín, rey de Hatzor, envió a decir a Joab, rey de Madón, y al rey de Shimbrón, y al rey de Akshá, y a los reyes que habitaban en el norte, en la zona montañosa, en la zona del río Jordán, en el Kineret, en la planicie y en Dor, frente al mar, al cananeo, tanto a los del este como a los de la costa, al emoreo, al gití, al prisí, al iebusí, que habitan las montañas, al gití tanto a los que habitan debajo del Jarmón como los de la zona de Mitzpah. Y salieron ellos juntos con todos sus campamentos de guerra, una gran multitud, tanto es como la arena del mar, con gran cantidad de caballos y carros de guerra. Y se congregaron todos esos reyes y fueron a acampar junto a Mei Merón para luchar contra Israel. Y dijo el Eterno a Yoshua: No temas de ellos, pues mañana a estas horas yo te los entregaré a todos caídos ante Israel. Y a sus caballos desjarretarás, herirás sus pezuñas, y sus carros de guerra quemarás a fuego. Y vino Yoshua junto con todos los hombres de guerra, cayendo sobre ellos de pronto, sorprendiéndolos en Mei Merón. Y los entregó el Eterno en manos de Israel, y los hirieron y los persiguieron hasta la gran Sidón, y hasta Misrefot Maim, y hasta el valle de Mitzpe al este, y los hirieron hasta no quedar de ellos ningún sobreviviente. Y les hizo a ellos Yoshua, tal como Dios le había dicho: a sus caballos desjarretó, hirió sus pezuñas, y sus carros de guerra quemó con fuego. Y regresó en ese momento Yoshua y tomó a Hatzor, y a su rey hirió a espada, pues Hatzor en ese tiempo era la cabeza de todos esos reinos. Hirieron a filo de espada a toda alma que había en ella, aniquilándola. No quedó ni un alma, y a Hatzor quemó con fuego. Y a todas las ciudades de aquellos reyes y a todos sus reyes capturó Yoshua y los hirió a filo de espada, destruyéndolos a todos, tal como lo ordenó Moshe, siervo de Dios. Mas las ciudades que estaban en la colina no las quemó Israel, solamente a Hatzor quemó Yoshua. Y todo el despojo de esas ciudades y su ganado tomaron para ellos los hijos de Israel como botín, solamente a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta aniquilarlos, no dejaron a nadie con vida. Tal como ordenó el Eterno a Moshe, su siervo, así se le prescribió Moshe a Yoshua, y así lo hizo Yoshua. No dejó de cumplir nada de todo lo que se le ordenó al Eterno Moshe. Y conquistó Yoshua toda aquella tierra, la zona montañosa y todo el Negev sur, toda la tierra de Goshen, toda la planicie, la zona del río Jordán, la zona montañosa de Israel y la parte llana, desde la montaña lisa árida que sube hacia el Seir hasta Baal Gad, en las llanuras del Líbano, debajo del monte Hermón, y a todos sus reyes capturó y los hirió de muerte. Largo tiempo se extendió la guerra que Yoshua hizo contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera las paces con los hijos de Israel, a excepción de los gibeos que habitaban en Gibón, y a todos los capturó en batalla, por cuanto era designio divino endurecer sus corazones para que librasen batalla contra Israel, y así pudiesen ser destruidos sin tenerles compasión, y que sean aniquilados tal como le había ordenado el Eterno a Moshe. Y retomó en ese momento Yoshua y destruyó a los gigantes que habitaban en las montañas de Hebrón, en Dbir, en Anab, en todas las montañas de Yehudá y en todas las montañas de Israel, y a ellos, junto con sus ciudades, destruyó Yoshua. Y no quedaron de aquellos gigantes en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y Ashdod. Y conquistó Yoshua toda la tierra conforme a todo lo que el Eterno le había dicho a Moshe, y se la dio por herencia a Yoshua a todo Israel, conforme a sus divisiones por tribus, y la tierra tuvo descanso de la guerra. Y aquí, para empezar, que nosotros enseguida vamos a leer un poquito una opinión de un rabino que tiene importantes conocimientos arqueológicos, históricos, también rabino hasta el día de hoy, es un rabino muy importante, el rabino doctor Yuval bin Nun, pero quería comentar algo previamente, que es lo siguiente. Primero, que este capítulo tiene aspectos parecidos
al capítulo anterior, muy parecidos al capítulo anterior. En algunas, si bien los escenarios bélicos son diferentes, pero hasta el lenguaje es muy, muy parecido. Hay diferencias que después las vamos a ver. Segundo, este es prácticamente el último capítulo militar. A partir de aquí ya empieza la división de tierras. Nosotros veremos solamente algún par de capítulos más selectos, porque empieza todo el tema muy, muy geográfico de división de tierras entre las 12 tribus y no trae, digamos, cosas especialmente interesantes como para poder analizar en amplitud. Eh, y justamente la clave acá en este capítulo la tenemos en el último versículo, que después lo vamos a ver, donde dice, y la tierra tuvo descanso de la guerra. ¿Qué significa que la tierra tuvo descanso de la guerra? Que de alguna manera terminó la campaña militar de Josué. La gran pregunta que después tenemos que ver, y si Josué conquistó o no conquistó toda la tierra de Israel, porque eso pareciera que no fue así, no fue así. De alguna manera, entonces tenemos que ver especialmente qué es lo que pasó esencialmente aquí y qué es lo que no pudo conquistarse aparentemente y que vamos a tener que analizarlo. También aparece una gran cantidad de nombres, algunos son muy conocidos, otros no son conocidos. Aparecen superposiciones de lugares, lugares que ya habían sido conquistados de antes, lugares nuevos que fueron conquistados, pero es un capítulo que presenta algo más de lentitud que el capítulo anterior. El capítulo anterior que vimos, los reyes que hacían la coalición contra Gibón y Yoshua que venía a salvar a los Gibonim y derrotaba a los reyes, y el milagro. Acá no hay milagros. Acá vemos un capítulo muy humanizado. Aparece el nombre de Dios, por supuesto, aparece que Dios entregó a los hijos de Israel, pero no vemos un milagro específico. No hay algo como Jericó, no hay algo como el sol que se detiene. No vemos algo así tan portentoso, tan importante, tan destacado, sino que hay como un acompañamiento militar. Tampoco tenemos descripciones de la actividad militar, de las estrategias de Yoshua, salvo algún versículo que nos da a entender que Yoshua atacó con velocidad, con rapidez, movió muy rápido a sus tropas, sorprendiendo que esta era una técnica que Joshua ya había utilizado en otras conquistas también. Vamos a ver lo que dice acá el rabino Yoel bin Nun del ataque sorpresivo. Un minutito. ¿Lo están viendo? Sí, imagino que sí, por supuesto, porque yo lo tengo a la vista. Dice así, un ataque sorpresivo. El colapso militar de los reyes del sur, del capítulo anterior, derivó en el reconocimiento por parte de Yabín, rey de Hazor, que lo citamos acá al principio, del que el ejército de Israel se transformó también para él en una amenaza existencial. Casi son muy parecidos los dos comienzos. Y aquí se esperaba una situación muy peligrosa para el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Yabín, rey de Hazor, era rey de una potencia muy importante, o por lo menos de la ciudad, o de una de las ciudades más importantes, básicamente del momento. La colina de Hatzor es la más grande de la tierra de Israel, 800 acres, hectáreas, y Hatzor, para que tengamos una idea, está ubicada por encima del Kineret hacia la zona del Emek Jule, la zona del Jule donde hoy lamentablemente está acechada por Hezbollah y bombardeada todos los días. Entonces, la colina de Hatzor es la más grande de la tierra de Israel, es 10 o 20 veces más grande que toda la ciudad cananea de Morita, o sea, hablamos de las ciudades-estado de los cananíes, pero esta era mucho más grande que otras, más antigua, más desarrollada, mucho más fuerte también y estratégicamente ubicada en la ruta a Damasco, a Siria. El rey de Hachor mantuvo un intercambio epistolar de cartas, cartas que no eran de papel, como ustedes se imaginan, sino que eran tipo jeroglíficos, tipo que eran tablillas, con los reyes de Babilonia y Egipto. O sea, esto claramente demuestra el rol importante que tenía la tierra de Israel, geográficamente hablando, uniendo dos cabeceras, Babilonia al norte o Asiria al norte y Egipto al sur, que fueron imperios que pelearon entre sí a lo largo de la época de los reyes de Israel y que usaron la tierra de Israel como campo de batalla, e Israel y Eudá, que estaba dividido en dos reinos, sufrieron precisamente por esa batalla, por esa pelea. Y precisamente como refleja el texto, pues Hatzor en ese tiempo era la cabeza de todos esos reinos. O sea, era la ciudad-estado por referencia más importante. El colapso militar de los reyes del sur derivó en el reconocimiento por parte de Yabín, rey de Hatzor,
de que el ejército de Israel se transformó en una amenaza existencial también para él. Es una conclusión que él llega. Él reunió al ejército cananeo en Morita. En realidad los emoritas eran cananeos, pero ¿por qué dice acá cananeo emorita? Porque los emoritas, los emorim, eran como el pueblo más importante dentro de todos los cananeos, el más saliente. Tantos como la arena del mar, una metáfora que ya estamos acostumbrados de la Torá, con gran cantidad de caballos y carros de guerra, algo nuevo. En el capítulo anterior no aparece esto, aquí aparece que tienen caballos y carros de guerra, algo raro también para la época, pero también en una zona que era un valle en medio de montañas y por lo tanto bien podía utilizarse, a fin de atacar el campamento israelita en Gilgal, con una prioridad militar decisiva y destruirlo. O sea, era una potencia que quería tomar la iniciativa, pero no la pudo tomar. Desde el momento en que el ejército de los reyes del norte, los de este capítulo, desciende hacia el sur, hacia Gilgal, preparado para la batalla, el ejército de Israel le espera una situación peligrosa o muy peligrosa. Dios le dio a Yoshua un momento preciso y el ejército de Israel ascendió hacia el norte en lugar de esperar que los otros lo atacaran y atacó en forma sorpresiva al ejército de los reyes del norte a la par de su aprestamiento en Mei Merón. Mei Merón, que aparece aquí en el versículo 7, es lo que es Merón, la aldea de Merón, donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, la zona de Tzfat, que hoy tan bombardeada es por Hezbollah, lamentablemente. Por lo visto, en Ramot y Sasjar, la persecución se ramificó en dos cabezas, el noroeste hasta el Líbano, debajo del monte Hermón, también hoy conocido, y en el noroeste hasta el límite, hasta la Gran Sidón y Meserefot Maim. Yo traigo acá la idea que no solamente Rosh Nikra, el extremo norte de Israel, sino que ya es Sidón, es la zona dentro del Líbano. O sea que Yoshua entró a parte de lo que hoy es el Líbano, que como dijimos en algún momento también es parte de la tierra prometida, así que no nos debería llamar mucho la atención. Y nuevamente, un versículo nos impide pensar que todo está claro y se acabó la conquista. Mas las ciudades que estaban en las colinas no las quemó Israel, solamente a Hazor quemó Yoshua. Y en efecto, las capas de incendio en las ciudades cananeas, Lajish, por ejemplo, en el sur, son posteriores, mientras que el gran incendio hallado en Tel Hazor, que es donde está excavada la ciudad de Hazor, es justamente propio de la época, o sea, ratifica que fue incendiada en la época de Yoshua, pero que no se quemaron todas las otras aldeas, sino que obviamente quedó existencia de vida cananea en diversos lugares. E incluso de la identidad de los que perpetraron el incendio, quienes lo hicieron, en los santuarios de la Hatzor cananea, fueron halladas cabezas de esculturas que fueron derribadas con un golpe intencional, o sea, una guerra religiosa. También esculturas cananeas egipcias. Todo lo que dice el profesor acá, etcétera. Un testimonio claro y antiguo de la fe religiosa israelita. O sea que hubo lugares que fueron destruidos por Israel y hubo otros lugares que no fueron destruidos por Israel, que no se llegó a ese nivel de destrucción. ¿Sí? Ahora sí, si está claro hasta ahora, vamos a volver a analizar entonces el capítulo, vamos a empezar a analizarlo versículo por versículo para entender un poco más luego de lo que fue una introducción. Y dice así, fue cuando oyó Yabín, rey de Hazor, envió a decir a Jobab, rey de Moadón, y al rey de Shimbrón, y al rey de Achshab. Ahora quiero acá aclarar un par de cosas que son importantes, acá las tengo citadas también en un libro que tengo que cotejar, que es lo siguiente. Primero que Yabín, como rey de Hazor, aparece más adelante en el libro de Shoftim. Y si fue eliminado acá, ¿cómo puede ser que aparezca en Shoftim? Bueno, después vamos a ver que hay comentaristas que dicen que la palabra Yabín no hace referencia al nombre del rey, sino lo que sería su cargo, como un faraón. Y cuando de chico en las escuelas nos enseñaban, las escuelas hebreas nos decían Paró, y nosotros creíamos que Paró era el nombre. No, Paró no era el nombre, Paró significaba faraón. Bueno, Yabín significaba de alguna manera, según lo que dicen ciertos comentaristas, no el nombre del rey, algunos dicen que sí, otros dicen que no, sino el cargo, o sea, la dinastía, de alguna manera, de faraones, de reyes que gobernaban allí. Rey de Hachor, la principal ciudad importante, cananea, de aquella época, ya la describimos como muy grande, enormemente grande,
Pero además, a pesar de ser grande, quiso coalicionarse por temor, tal como sucedió en el capítulo anterior, que se armó una coalición de 5 ciudades y envió a decir a Iobab, no sabemos mucho de él, nada prácticamente, rey de Madón, una ciudad que no sabemos dónde está ubicada, no hay restos de ella, y al rey de Shimbrón y el rey de Akshab, que son 2 aldeas que están en el norte de Israel, que hay algún resto arqueológico también, pero vamos acá a cotejar a ver si nos da algún dato más para ubicarnos geográficamente, ¿sí? Tanto Barbanel como Malvin explican que lo que escuchó Yabín, el rey de Hazor, fue la guerra de Yoshua con los 5 reyes del sur y cómo los eliminó a todos. Es por eso que se da cuenta que debe enfrentarse a Yoshua y para eso forma una gran coalición de combate congregando a los reyes de Canaán del norte, de la zona norte donde él habitaba. Data Mikra recalca que la manera de comenzar en este capítulo es similar a lo que dice el capítulo anterior, recién lo dijimos, cuando luchó contra los reyes del sur. También allí dice, y fue cuando escuchó a Donitzedek, capítulo anterior. Aquí también utiliza ese mismo estilo lingüístico, y fue cuando oyó Yabín. Pareciera entonces que los 2 capítulos estarían como unidos inicialmente. Continúa Data Mikra diciendo que Yabín no es el nombre propio del rey, lo dijimos recién de Cachor, sino que se trata de un nombre genérico para designar al rey como en Egipto se lo llama faraón. Y aporta como prueba de ello lo que está escrito en un libro de Jueces, capítulo 4, en la época de Débora, la Nebiá, dijo que Dios le entregó en manos de Yabín, rey de Hazor. No podía ser el mismo porque habían pasado muchos años y por lo tanto por eso se robustece la idea de que la ciudad pudo haber sido parcialmente reconstruida y el rey era Yabín, pero no era este mismo. Con respecto a la ciudad de Hazor, estaba ubicada en el norte de Israel. Se trata de una ciudad principal muy antigua y conocida ya de los cananitas. Algunos piensan que es algo menos antigua que Jerusalén. En época de Yoshua, esta era la ciudad real que gobernaba sobre varios reinos más pequeños pertenecientes a los cananitas, tanto en la zona del monte Hermón, tanto en la zona de Emekajule, tanto en la zona de lo que hoy estaría Kiryat Shmoná, Metula, estas zonas tan destrozadas por el Hezbollah, como también zonas del lado sirio, del Golán, toda esa zona montañosa, esta es la zona que dominaba Hachor. Con respecto a los últimos reyes, no nos menciona sus nombres, solo el nombre de sus ciudades. Y esto es así porque no eran tan importantes, claro, eran como aldeas. Nosotros ya vimos este concepto cuando hablamos de Jerusalén, que Jerusalén era cabecera, pero tenía a su alrededor aldeas, suburbios, y estaban supeditadas al rey de Hazor. Acá pasó lo mismo. Madón, que sabíamos muy poquito y dijimos antes, estaba ubicada, porque hoy no tenemos rastro, tenemos solamente indicios, de donde hoy en día está la ciudad de Tiberíades, en el lado del Kineret. Shimbrón está ubicada al norte del valle de Jezreel, un poco más al medio, ¿sí? Y Akshaf está ubicada en lo que es el norte del Galil, pero es impreciso también saber exactamente cuál era el lugar. No tenemos restos arqueológicos de estas últimas 3 ciudades o estas 3 aldeas pequeñas que se conformaron la coalición de estos 4 reyes. Y a los reyes que habitaban en el norte, en la zona montañosa, en la zona del río Jordán, en el Kineret, y en la planicie y Endor, frente al mar. Aquí es un dato interesante por el tema de Endor. Vamos a ver acá qué dice, que justamente dice así. Los reyes que habitaban en la zona montañosa hace alusión a las montañas del norte del Galil, es decir, la zona de Tzfat hacia el norte. La zona del río Jordán se refiere a todo el valle que forma el río Jordán desde el Kineret hasta prácticamente el Mar Muerto. Más precisamente la zona norte de este valle, donde es Beit Shean, que comienza en el sur del Kineret, en donde sale el río Jordán hacia el Mar Muerto, pues la parte sur del valle del Jordán ya fue conquistado en la guerra de Jericó, o sea, una parte ya estaba conquistada. Lo llama planicie porque es una zona baja y plana que forma el río Jordán. Hasta el día de hoy tenemos esta superficie y sabemos que es una de las zonas más fértiles de Israel. Dor, y esto es lo interesante, es una ciudad portuaria en el Mediterráneo, data de la época cananita, que queda un poco más al sur de lo que hoy es Atlit. Pero algunos también dicen que Dor estaba cercana a Sidón, que es la ciudad filistea que estaría hoy en el Líbano. Así que no tenemos la precisión exacta, pero vemos también de que ya empieza a aparecer la idea de que el Líbano, o una parte del Líbano, no todo, había sido conquistado. Al cananeo, el Ananim, ¿sí? Tantos los del este como los de la costa, al Emoreo, al Gití, al Prisí, al Yebusí, son los nombres de los 7 pueblos
cananeos, Yebusí, inclusive de Jerusalén específicamente, aunque acá no se cita Jerusalén, pero se habla de Yebusí como pueblo, que habitan las montañas, al Gití, tanto los que habitan debajo del Hermón, acá sí se cita el Hermón como lo dijimos, como lo de la zona de Mitzpah. Y vamos a ver acá y analizar si nos da algún dato más, alguna precisión mayor, que seguro nos da sobre el Hermón. El primero, perdón, dice, primero mencionó a los reyes, solo menciona, y ahora menciona a los pueblos en general. 6 de los 7 pueblos que habitaban la tierra de Canaán, algo parecido ya vimos antes. El único que no menciona, y ya lo vimos en otros capítulos, es el Girgashí, pues como antes dijimos, fue el único que no luchó contra Israel, sino que se retiró hacia otras tierras y abandonó sus ciudades que tenían la tierra de Canaán. ¿Sí? El Hermón es una cadena montañosa, sabemos hoy que es el monte más alto de Israel, ¿sí? Que se extiende desde el sur del Líbano, ocupa una parte del Líbano, es un triángulo limítrofe entre Israel, Líbano y Siria. Bajando hacia el norte de Israel, hacia el este, el pico más alto se alza a 2.800 metros por sobre el nivel del mar, y esta cadena montañosa es donde se origina el río Jordán. Claro, acá quiero aclarar para que se orienten un poco más geográficamente, que el Hermón no solamente es la montaña más alta de Israel, es el único gran centro de esquí que tiene Israel hasta el día de hoy, que no ha sido utilizado en este último año por la guerra, justamente con el Líbano, dado que la zona fue bombardeada y está totalmente cerrada al público. Está el ejército allí. En el invierno hubo nieve, siempre hay nieve prácticamente. Y en la guerra de Yom Kippur, en 1973, los sirios conquistaron en forma sangrienta la zona del Hermón y fue uno de los últimos combates que libró Israel para reconquistar todo el Hermón, porque por la altura del Hermón, 2.800 metros de altura, es como el techo de Israel y permite ver parte de Siria, parte de Líbano y gran parte de Israel. Por eso también la ubicación estratégica de la ciudad de Hatzor, cerca del Hermón también, y las aldeas que antes citaba. Así que evidentemente vemos acá la lógica geográfica que el Tanaj nos trae respecto a la ubicación de estas ciudades y por qué era tan importante para Yoshua poseerlas, conquistarlas también. El versículo 4 dice, y salieron de ellos, junto con todos sus campamentos de guerra, una gran multitud, como la arena del mar, con gran cantidad de caballos y carros de guerra. Veamos acá, acá es importante, dice, esta vez los reyes del norte no quieren presentar batalla de a uno, sino que forman una coalición mucho más robusta, o por lo menos algunos reyes de algunas ciudades-estados, sino que juntaron una gran multitud para atacar. Cuando habla de gran multitud se refiere también no solamente a soldados, a militares, sino a civiles. Evidentemente el temor a Yoshua era muy grande. Nos recalca que fueron con carros de guerra y caballos, y esto va a aparecer en Shoftim también, pues estos pueblos supusieron que el motivo por el cual los reyes del sur no pudieron derrotar a Israel se debió a que no tenían caballos, que para aquella época un caballo digamos, los carros eran como un tanque de guerra, por así decirlo. Es por eso que ellos se sienten fuertes y motivados, porque disponen de gran cantidad de caballos y carros de guerra para enfrentar a Israel y poder derrotarlo. El hecho también que Israel no haya tenido caballos y carros de guerra se debe a un atraso militar tecnológico, por así decirlo, de esta forma. También esto va a aparecer mucho más adelante en Israel, que va a poder entrar y tener caballos y carros de guerra también. Pero recuerden ustedes la prohibición de la Torá a los reyes de no tener muchos caballos. Parece que esto había incidido muy fuertemente en que Israel actuara mucho más con infantería, más que nada. Datamikra recalca que el enemigo se presenta con un numeroso ejército y muy bien equipado, con gran equipo bélico. Esto está bien insinuado claramente acá en el versículo, ¿sí? Y se congregaron todos esos reyes y fueron a acampar juntos en Memerón para luchar contra Israel. Claro, cada uno de estos reyes vino de un lugar diferente, pero tenían que unirse y formar un campo de batalla. Bueno, Memerón, la zona de Monte Merón, donde hoy está la base militar israelí más importante del norte, repito, constantemente o casi siempre bombardeada por Israel, es este lugar donde se unieron. Primero nos dice que se congregaron, es decir, se juntaron todos los reyes y sus comandantes para programar la estrategia de guerra. Luego de ello se juntaron todos los campamentos de los guerreros para presentar batalla. Era lógico. Primero los reyes querían ver el campo de batalla, ver la zona desde lo alto y luego convocar a la tropa. Estos pueblos se ubican en un campo de batalla, presumiblemente en una zona plana de tipo de valle,
para poder movilizarse con su equipo bélico, porque esa zona montañosa no puede movilizarse con carros de guerra. Claro, se ve que evidentemente la zona tenía alguna cierta planicie, no era todo montañoso, porque si no, no hubieran podido pelear, no hubieran podido luchar. Ahora me va a avisar que se corta y tengo que ver cómo me vuelvo a conectar. La vez pasada no lo pude hacer, espero esta vez poder hacerlo mejor. Eh, y dijo así, y dijo el Eterno a Yoshua, y dijo el Eterno a Yoshua, no temas de ellos, pues mañana a estas horas yo te los entregaré a todos caídos ante Israel, y a sus caballos desjarretarás, les quitarás las pezuñas, y sus carros de guerra quemarás a fuego. Esto es interesante. ¿Por qué había que hacer esto? ¿Por qué le da esta orden? La primera parte la entendemos bien, porque está repitiendo lo que le dijo a Moshe, lo que le dijo a Yoshua en otro momento, no tengas miedo, yo estoy con ustedes, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos a analizar enseguida el tema de los caballos. Eh, lo primero que Dios le dice es que no temas. Son las mismas palabras que Dios le dijo a Yoshua y también a Moshe antes de la guerra con los 5 reyes del sur. Malvin agregó que Dios le está parafraseando el versículo de la Torá, por eso cité a Moshe, que dice, cuando llegué a la tierra de Israel, al ver caballos o carros de guerra, no debe temer. Le va anticipando y esto es lo que se da. Hay carros de guerra, hay caballos, no hay que tener miedo. Tan seguro es el hecho que los va a entregar al otro día en sus manos, que los dice que deben hacer con sus caballos y carros de guerra una vez derrotados. El motivo que debían desjarretar a los caballos, si se corta yo me vuelvo a comunicar, ¿sí? Acá. El motivo, voy a intentar de la mejor forma hacerlo. El motivo que debía desjarretar, sacar las raíces de los caballos, es para que no puedan ser utilizados para la guerra. O sea, los caballos no hubo la orden de matarlos, de eliminarlos, quizá como en otros lugares. Se podían quedar con el botín con los caballos, pero lo podían usar para arar la tierra. No iban a ser caballos de guerra porque tenían las pezuñas lastimadas y por lo tanto no podrían correr. Se les hacía una hendidura, como poner una herradura en la pezuña, de forma tal que no pueda ser utilizado solo para la guerra. El motivo también era para que el pueblo de Israel, al apoderarse de los caballos, los pueda utilizar para su provecho, pero no para la guerra, pues se corre el riesgo que depositen en ellos su confianza y se sientan poderosos y dejen de confiar en Dios. De la misma manera que el rey fue encomendado que no tenga muchos caballos, como dijimos antes, para que no se ensorbezca su corazón y se sienta poderoso. De esta manera pondrán su confianza solo en Dios, que es el que los salva y rescata de sus enemigos. O sea, si bien hay una estrategia de guerra, si bien hay una orden de quitarle las pezuñas, está claro, obviamente, que subyace por detrás la idea del milagro respecto a esta guerra, o como otras, pero no tan presente. Y vino Yoshua, y acá la estrategia militar de él, junto con todos sus hombres, de guerra, no todos, los de guerra, cayendo sobre ellos de pronto, mientras estaban analizando el campo de batalla, sorprendiéndolos en Meimerón. Este lugar, acá, Yoshua los sorprende y cae sobre ellos de pronto, causando una gran confusión en el campamento, que es superado y entregándose a la huida. Eh, y entregó el Eterno en manos de Israel, y lo hirieron y los persiguieron hasta la gran Sidón. Sidón es en el Líbano y hasta Misrefot Mayam y hasta el valle de Mitzpe al este, y los hirieron hasta no quedar de ellos ningún sobreviviente. ¿Sí? Un minuto, cerramos esto. Sí, y los hirieron hasta no quedar de ellos ningún superviviente. Sorteé felizmente el paso ese. Hasta no quedar de ellos ningún sobreviviente. Esta es la clásica actitud que tomaba con otros pueblos también. Veamos. Sidón era una famosa ciudad portuaria de los cananitas. De hecho, hasta el día de hoy, Sidón es Sidón, en el sur del Líbano, y es una ciudad que en la Primera Guerra del Líbano fue muy atacada por Israel, y ya desde antes, también del año 70 y pico, 78, cuando los palestinos estaban allí, Israel también atacaba y bombardeaba Sidón, y hoy está bajo influencia de Hezbollah. También por eso cada tanto Israel ataca Sidón. Fue llamada así en honor a Sidón, primogénito de Canaán. Esto ya lo dice en Bereshit, habría que buscar en Bereshit para ver específicamente la genealogía. No lo vamos a hacer, si lo trae acá ya nos permitió ganar tiempo. ¿Sí? Pero vemos claramente la influencia de los nombres, cómo poco se van extendiendo también a otras regiones. Eh, y les hizo a ellos Yoshua tal como Dios le había hecho. A sus caballos desjarretó
hirió sus pezuñas y su carro de guerra quemó con fuego. Acá otra vez, el Tanaj nos viene, como siempre, a presentar en forma general y acá nos viene a detallar ya un poco más, pero las palabras son casi las mismas respecto a lo que hizo Yoshua. Yoshua cumple lo que Dios le había dicho e inmediatamente hiera los caballos para que no puedan ser útiles en la guerra. No sea cosa que el pueblo de Israel se sienta poderoso al poseer abundancia de caballos de guerra y pierda su fe en Dios, depositando sus esperanzas y confianza solamente en las fuerzas y destrezas bélicas. Claro, también tenemos el tema de que al tener tantos caballos y tantas armas y tantas cosas, no solamente podrían creer en ellos, sino también pensar en que pueden volver a Egipto. Debemos tener en cuenta que en aquella época poseer caballos de guerra era como hoy en día poseer tanques o vehículos blindados, y a pesar de todo Josué renuncia a ellos e inmediatamente hace tal como Dios le ordenó. No los va a usar y Josué vemos claramente que no discute nunca ninguna orden divina, acata, no vemos un diálogo de Josué, vemos que lo que se le dice lo va a acatar y presentó, como dijimos en otro momento, el liderazgo más estable que podemos ver en los libros del Tanaj, dado que no tuvo ningún tipo de rebelión, quizá por su propio carácter o su propia forma militar de ser, no tuvo quien se le rebelara. Eh, y regresó en ese momento Yoshua y tomó a Hatzor, acá finalmente la ciudad. No vemos grandes detalles, ningún detalle, vemos solamente la enumeración. Y a su rey hirió a espada, lo mató. Pues Hatzor en ese tiempo era la cabeza de todos esos reinos. O sea, si caía Hatzor, podían caer los demás. Veamos acá que dice Abarbanel y Data Mikra. Abarbanel señala que además de aniquilar a esos reyes en el combate, Yoshua regresa al campo de batalla y toma posesión de las ciudades de aquellos reyes a los que venció. Data Mikra, esta es la versión de Abarbanel, otros señalan que las ciudades habían sido quemadas o serían quemadas. Data Mikra explica que aparentemente el rey de Hazor había logrado huir en la batalla, por eso está diciendo que el rey fue muerto en la ciudad. Estaba en Meimerón, en esa localidad donde fueron sorprendidos con los demás reyes, pero logró huir. Eso lo podemos acá intuir. No lo dice, pero prácticamente, explícitamente se puede ver, ¿sí? Explica que Hazor, rey Hazor, había logrado huir en la batalla y regresar a su ciudad. Es por eso que Yoshua, al tomar la ciudad, también aniquila al rey de Hazor allí mismo. Nos cuenta que la ciudad de Hatzor era la principal, de hecho los comentaristas y también antes lo vimos, y donde se controlaba a otros reinos. O sea, Hatzor era la capital y tenía aldeas satelitales, por así decirlo. Y es por eso que Josué decide tomarla antes que a las demás ciudades. Es decir, atacar primero a Hatzor y después a las pequeñas aldeas, porque cayendo la cabeza ya era mucho más importante esta cuestión. ¿Sí? Y dice así, hirieron a filo de espada, y cuando dice hirieron es hirieron, pero después es murieron a filo de espada a toda alma que había en ella, aniquilándola. Acá no habla de ninguna estrategia militar, ni de emboscada, ni como hemos visto en otro lugar, nada por el estilo. No quedó ni un alma y a Hatzor quemó con fuego. Por eso que aquí decíamos el tema del incendio, de la quema de la ciudad después de la eliminación de los cananim con la orden divina que tenía. ¿Sí? Y acá vemos, ¿sí? El castigo ejemplar que Yoshua le da a Hatzor se debe, según Abarbanel, a que fue el rey de esa ciudad el que congregó a todos los reyes del norte para hacer la guerra contra Israel. Era la capital de la rebelión, tal como dijo al comienzo de este capítulo. Entonces, al ver los enemigos el castigo que recibe el rey y la ciudad que se rebela contra Israel, eso los hará volverse de sus malos designios y optarán por no luchar contra el pueblo de Israel. O sea, quemar la ciudad, como ya hemos visto en otros casos, como vimos en el capítulo 4, colgar a los reyes y mostrarlos colgados, era un síntoma de fortaleza militar y que evidentemente lo que se buscaba no era humillar ni al rey ni a la ciudad, sino que lo que se buscaba era que se rindan otros, que sirva como escarmiento y que vean que así eran las reglas de juego en aquellos años, en aquellos momentos. Y a todas las ciudades de aquellos reyes y de todos sus reyes capturó Yoshua y los hirió al filo de espada, destruyéndolas a todos, tal como lo ordenó Moshe, siervo de Dios. O sea, acá empieza a haber un resumen, terminó una parte de las batallas y aquí comienza quizá a mezclarse los escenarios bélicos y comienzan a cerrarse ciertos temas que estaban abiertos.
Y acá lo dice. Si bien aquí nos relata en forma resumida, no debemos olvidarnos que estas guerras y conquista de las ciudades llevaron mucho tiempo, tal como lo dirá el versículo 18. Después llegaremos al 18 y vemos que va a decir que llevó un tiempo y que nosotros analizaremos cuál fue ese tiempo. Si nos da, hoy no creo que lleguemos, pero lo vamos a analizar. Más las ciudades que estaban en las colinas, no las quemó Israel, solamente Hazor quemó Yoshua. Parece una redundancia, pero en realidad no lo es. Data Mikra señala que a pesar que el versículo diga que la quemó a fuego, eso no quiere decir que Yoshua mismo fue el que la incendió, sino que por su orden la ciudad fue prendida a fuego. Es el estilo bíblico, cómo se hablaba, cómo se pronunciaban las palabras. Data Mikra dice que el motivo que no destruyó al resto de las ciudades, que eran más pequeñas, que estaban en las colinas, es porque estaban ubicadas en puntos estratégicos. Desde las alturas de aquellas montañas se podía controlar un vasto territorio y es por eso que prefiero dejarlas y no prenderle fuego. O sea, Hatzor sí, por la importancia que tenía como ciudad capital, pero las demás no, porque a pesar de estar y ser importantes, eran satelitales y ocuparían un lugar que le podía servir para Israel para controlar la zona específica del cruce. No nos olvidemos que estamos hablando de la zona del Hermón. Ahí está el naciente del río Jordán. El río Jardén, el Jordán, tiene tres nacientes que atraviesan la zona del Hermón: el Dan, el Banias y otro río que se me está escapando ahora, el nombre, pero ya me voy a acordar, que son tres arroyos que se unen o tres ríos que se unen. Uno de ellos creo que nace en Siria, el otro nace en Líbano, el tercero en Israel, ¿sí? Y los tres forman el río Jordán en la zona del monte de Hermón, ¿sí? Más las ciudades que estaban en las colinas, las quemó, esto lo dijimos. Y todo el despojo de esas ciudades, todo el botín y sus ganados, tomaron para ello los hijos de Israel como botín. Esta vez sí, como botín, no, no está la orden de que destruyan todo y entregar todo para el futuro templo. Solamente a todos los hombres hirieron a filo de espada. Cuando se refiere a hombres, es también las familias, no es solamente hombres, hasta aniquilarlos. No dejaron a nadie con vida, y acá nos da, por si hiciera falta el detalle, de decir que efectivamente fueron así. Y esto ya Yoshua lo vio también, como Moshe lo hizo con los reyes Og y Sihón, Melech Bayán, los reyes de Bayán, y así Yoshua actuó como vio actuar a Moshe. No dejaron a nadie con vida, tal como prescribió Dios en Devarim. Estaba acatando lo que decía la Torá y cumpliendo lo que ya se le pedía de la eliminación de estos pueblos paganos que podían desviar al pueblo de Israel de su cultura. Bien, vamos acá a dejar de compartir porque estamos ya a menos de un minuto y quiero que la grabación cierre básicamente bien, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido. Igualmente ahora enseguida me pongo a grabar directamente y enviarles para los que no pudieron estar directamente y lo puedan repasar. ¿Alguna duda, Ana, Maga, que están allí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre lo que hemos visto? Ya vamos a entrar en otros tipos de capítulos y pronto terminar ya Yoshua. No, al contrario, Ana, por favor, gracias por la presencia. Y porque dice que la tierra tuvo descanso de la guerra, la tierra sufre en la guerra. Sí, es cierto, muy bien, pero es un estilo de lenguaje bíblico que tuvo descanso. Nosotros encontramos una frase bastante parecida cuando fue el diluvio universal. Cuando terminó el diluvio, después de tanto tiempo que llovió y se salvó el arca de Noé, ahí también nos dice